Paz y bien. Bienvenidos a otra entrega más sobre los enigmas de la Biblia, todavía terminando el ciclo de Navidad. Con esta entrega terminamos un poco este tiempo en que hemos explicado algunos temas, algunos asuntos que tienen que ver con la Natividad de Cristo. Y la pregunta que nos hacemos hoy es la siguiente: ¿fueron muchos los niños inocentes que mató Herodes? Aunque la pregunta va a un tema en específico sobre una cantidad de niños, realmente en esta entrega vamos a hablar mucho de la figura de Herodes y algunos datos históricos muy interesantes. No hay duda que uno de los pasajes más terribles del Nuevo Testamento, sin duda, lo es el relato de Mateo sobre la degollación de los niños de Belén. En el capítulo 2 se cuenta de los magos que se presentaron en Jerusalén y que preguntaban a Herodes dónde nacería el rey de los judíos. Se alarmó el rey pensando que le querían arrebatar su trono y los envió a Belén recomendándoles que le hicieran saber si lo encontraran. Pero los magos se regresaron a su país por otro camino. Al enterarse, Herodes envió a sus soldados a matar a todos los niños varones de Belén, menores de 2 años, y de sus alrededores, a fin de eliminar a Jesús. María y José huyeron a Egipto, donde buscaron refugio. Lo pueden encontrar en Mateo 2, 1 al 18. Innumerables pinturas y representaciones cinematográficas han mostrado esta terrible escena. Los niños arrancados de los brazos de sus madres y bajo golpes de espadas asesinados. Se han hecho cálculos de cuántos niños habrían muerto entonces. Algunos dicen que fueron 3,000 los santos inocentes de ese día. Los cristianos sirios lo elevaron a 64,000 y otros llegaron a decir 144,000 en alusión al Apocalipsis, donde se dice de esos 144,000 que no se mancharon con mujeres porque eran vírgenes. Pero en realidad la cosa es muy distinta. Belén era una pequeña aldea de unos 1,000 habitantes y los nacimientos no podían superar los 30 por año. Como también la mortalidad infantil en Oriente en aquellos tiempos era muy elevada, es probable que solo la mitad llegara a 2 años. Nos quedarían 15, pero restándole las niñas, solo 7 sobrevivientes por año. Como las criaturas muertas eran de 2 años para abajo, las víctimas debieron haber sido unas 14. Y quizá unas pocas más si se hubiera extendido la matanza a los alrededores de Belén. Sin embargo, hoy los estudiosos han avanzado más y se preguntan: ¿es este un relato histórico? ¿Ocurrió de verdad la matanza de los inocentes? Cualquiera que conozca un poco de historia no dudaría en decir que en efecto eso era posible. Herodes es conocido ampliamente en las crónicas judías por su carácter cruel y sanguinario. Y sabemos que en su gobierno no dudó en aniquilar a cuantos pretendieron ponerse en su camino o disputarle el trono, fueran enemigos o incluso parientes. Veamos algunos de esos casos. En el 37 a.C. hizo matar a 45 partidarios de su rival Antígono y a numerosos miembros del Sanedrín, la Corte Suprema de los Judíos. 2 años más tarde ordenó ahogar en una piscina de Jericó a su cuñado Aristóbulo,
a quien antes había nombrado sumo sacerdote, a pesar de que tenía solamente 16 años, y era hermano de su mujer predilecta. En el 34 a.C. mandó matar a José, tío suyo y esposo de su hermana Salomé. 5 años más tarde cometió el delito más trágico de todos, debido a simple calumnias que le habían llegado, hizo matar a su mujer Miriam, de quien estaba locamente enamorado, y quedó tan enloquecido de dolor que ordenó a sus sirvientes que fueran por los pasillos del palacio llamando a la muerta en voz alta, como si todavía viviera. A los pocos meses también hizo matar a su suegra Alejandra, acusada de intrigar en su contra. En el 25 mató a su criado Costobar, nuevo esposo de su hermana Salomé. Hizo matar a 2 de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, porque sospechaba que conspiraban contra él. También mató 300 oficiales partidarios de estos 2 jóvenes. Y a solo 5 días de su muerte, hizo matar a su hijo mayor Antípatro, que estaba a punto de sucederle en el trono. Se dice que tanto le agradó la muerte de su hijo que luego de la ejecución pareció recobrarse y mejorar de salud. Y cuando ya estaba a punto de morir, Herodes, para poder concluir su vida con un acto digno de su temperamento brutal y feroz, como preveía que su fallecimiento iba a provocar gran alegría entre sus súbditos y él quería que el pueblo llorara, hizo encarcelar en el hipódromo de Jericó a los representantes de las principales familias del país y ordenó degollarlos apenas él muriera. Así habría lágrima en todo su reino el día de su funeral. Por todo este despliegue de crueldad y barbarie que exhibió Herodes a lo largo de su gobierno, la idea de unos cuantos niños asesinados en Belén por temor a que le disputaran el trono no resultaba tan descabellada. Pero resulta extraño que semejante matanza no figure en ningún documento de la época. Un autor judío del siglo I, Flavio Josefo, de quien hemos tomado todos estos datos aberrantes, nos menciona, o más bien no menciona la matanza de los niños de Belén. No es posible que él la haya desconocido, que no se haya enterado. Por eso, los biblistas hoy creen que la muerte de los inocentes y la posterior huida a Egipto de la Sagrada Familia no deben tomarse como acontecimientos estrictamente históricos. Otra razón para desconfiar de la historicidad es la del sospechoso parecido con los episodios de la infancia y la vida de Moisés. Los relatos del Éxodo y de Mateo coinciden asombrosamente. Se trata entonces de vidas paralelas. Al nacer Moisés, lo vemos en la tabla, el faraón manda a matar niños en Egipto. Al nacer Jesús, el rey manda a matar a niños nacidos en Belén. La orden se debió a la desobediencia de las parteras. En Mateo, la orden se debió a la desobediencia de los magos. Ejecutada la orden, Moisés salva su vida milagrosamente. Ejecutada la orden, Jesús salva su vida milagrosamente. Moisés se va a Egipto, se salva en Egipto. Jesús también se salva en Egipto. Luego de un tiempo muere el rey perseguidor. También luego de un tiempo en Mateo muere el rey perseguidor. Moisés recibe la orden de volver a Egipto porque han muerto los que intentaban matarlo. José, por su parte, también recibe la misma orden. Moisés toma a su mujer y a sus hijos y vuelve a Egipto. José toma al niño y a su madre y vuelve a Israel, a Nazaret.
Moisés tiene que huir 2 veces para salvarse de los gobernantes de Egipto. Jesús también tiene que huir 2 veces. Pero también Mateo se inspiró en el Antiguo Testamento para la figura de José, el padre de Jesús, de quien él sabía muy poco o casi nada, porque probablemente ya había muerto cuando Jesús comenzaba a predicar. Por eso no se le menciona en la vida pública. ¿Cómo caracterizarlo? Pues Mateo decidió describirlo con rasgos tomados del famoso personaje de José en el Génesis. José en el Antiguo Testamento era un especialista en sueños a través de los cuales se le revelaba a Dios. También Dios se le manifestó a José, el padre de Jesús, en sueños. José bajó a Egipto en contra de su voluntad. ¿Se acuerdan cuando los hermanos lo venden? También José baja al país de Egipto en contra de su voluntad. José es el único personaje del Nuevo Testamento que aparece viajando al país de Egipto. Desconociendo entonces los detalles de la infancia de Jesús, Mateo quiso narrarla inspirándose en estos personajes del Antiguo Testamento, de nuevo que aparece como el nuevo Moisés Jesús, Herodes como el nuevo faraón y José como el nuevo patriarca José. Desde épocas antiguas, los cristianos, leyendo literalmente los evangelios, buscaron celebrar la memoria de los niños muertos en Belén, ya que aparecen como los primeros mártires de Cristo. En el siglo IV, en el norte de África, ya se celebraba en la ciudad de Cartago con honda tristeza. Pasó a Roma en el siglo V y en la Edad Media se ubicó el 28 de diciembre, es decir, pocos días después del nacimiento de Jesús. En el siglo XVI, el Papa Pío V la elevó a categoría de fiesta litúrgica y fue cambiando poco a poco su carácter luctuoso a un carácter más alegre, como se celebra actualmente. Si no, veamos en Atillo los excesos. Pero si no fue un hecho histórico, ¿qué celebramos el Día de los Santos Inocentes? La Iglesia quiere recordar la inmensa multitud de hombres y mujeres que han dado su vida por mantenerse fieles a los valores cristianos, sea que hayan conocido a Cristo o no. La oración de la misa del Día de los Inocentes dice así: Señor, los mártires inocentes proclaman tu gloria en este día, pero no de palabra, sino con su muerte. Ayúdanos a nosotros a testimoniar con nuestra vida la fe que confesamos de palabra. En fin, Mateo no quiso contar un hecho de la infancia de Jesús, sino explicar a los lectores que Jesucristo es el nuevo Moisés que los judíos esperaban para una nueva alianza. Por eso confrontó su historia con la del caudillo hebreo. Era más importante que relatar datos biográficos o cronológicos de Jesucristo. A nosotros, lectores de hoy, quiso dejarnos un mensaje. En todas las sociedades es posible encontrar hombres con ambición de poder, tiranos, dominadores de las naciones que no respetan a nadie y que son capaces de eliminar a cuantos se interponen en su camino. Se encuentran en las sociedades más pequeñas, instituciones, en familias, en grupos de amigos. Son aquellos que siempre quieren dominar y no soportan la idea de que alguien esté por encima de ellos. Las personas son simples escalones sobre los que se puede pisar para subir más arriba. Mateo nos dice que, despreciando a los hombres, están enfrentando al mismo Dios. La tarea de José, de María y también la tarea de la Iglesia es tomar al niño, es decir, a los débiles, a los desprotegidos, a los excluidos y salvarlos. En ellos se esconde
aunque no lo parezca, el niño Dios. He aquí otro ejemplo de cómo el mensaje es mucho más importante que el simple dato biográfico o histórico. Sobre todo, recordar que los evangelios son teología narrativa. Nos quieren transmitir un mensaje sobre Dios, sobre Jesús, a través de historias. No es fácil a veces entenderlo, pero siempre recuerdo esta frase que repetiré cuantas veces me acuerde. Cuando el sabio señala con el dedo, el necio se queda mirando al dedo. Recuerden que los evangelios, lo que está escrito en ellos, esas historias, son simplemente el dedo. A lo que tenemos que mirar es al mensaje que nos quieren dar los evangelistas. Bien, pues con esto terminamos este ciclo de temas navideños. Ya para la próxima semana esperamos atender otros temas bíblicos interesantes. Por ahora solamente les recuerdo nuestras misas, sábado a las 5 de la tarde, domingo a las 9:11 de la mañana. Y los jueves también tenemos una misa de la semana a las 6 de la tarde, sea un poquito más tarde por los que trabajan. Hasta entonces, paz y bien y santa alegría.